Bueno, ya, creo que ya se escucha mi voz, ¿verdad? Muy bien, Talenters, pues, ¿cómo están? ¿Cómo les va con este tema de la pandemia? Creo que yo hice aquí una pequeña encuesta con la gente que conozco de RH y pues muchos siguen reclutando normal, algunos están reclutando vía internet, vía Skype, vía videollamada, están haciendo base de datos, otros posponen las contrataciones hasta después del 15 de abril, pero bueno, pues como que está muy variado esto. Y precisamente por eso hoy les quise platicar del tema del rostro del coronavirus. Siempre les he hablado del tema de la grafología y bueno, pues ahora se me hizo interesante tocar este tema que tiene que ver mucho con la psicología del rostro y sobre todo, pues los rostros a nivel mundial, ¿no? ¿Qué está pasando con este tema? Les voy a platicar un poco de lo que es la psicología del rostro. La psicología del rostro es una herramienta que es muy útil y que es necesaria para interpretar los aspectos psicológicos y físicos de nuestro rostro. Estudia de manera muy precisa el carácter, el modo de conocer y comprender a las personas, sus actitudes y aptitudes por medio de la observación del rostro y los elementos que lo comprenden. Y se basa en un muy paciente trabajo de observación, que de manera muy sintética se analizan rasgos específicos de la personalidad. Y bueno, las áreas de aplicación de la psicología del rostro son muchas, pero les voy a mencionar las principales. Se pueden hacer estudios de perfil psicológico, de perfil criminológico, del perfil de la personalidad, sobre análisis de lenguaje no verbal, análisis del comportamiento, se puede aplicar en el estudio de la conducta, en análisis de la actitud, diagnóstico de enfermedades, selección de personal, en procesos de terapia y de diagnóstico y también en orientación vocacional. Y en especial este tema de la psicología del rostro, pues tenemos que tocar el tema de la emoción. La emoción prácticamente tiene tres áreas importantes. La primera área es la fisiológica, que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos viviendo algún tipo de emoción. La segunda área es la cognitiva, qué conocimiento tenemos o qué nos dijeron que significa esa emoción. Y el aspecto conductual, cómo vamos a reaccionar. Y cuando hablamos de emoción, precisamente hay pues muchas definiciones, ¿no? Pero hay una frase que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Wayne Jones, que dice, casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla y es en ese momento o prácticamente nadie afirma poder entenderla. Y precisamente pasa esto, ¿no? Cuando estamos viviendo un tipo de emoción, como en este caso del tema del coronavirus, pues hasta que vivimos la emoción le podemos dar una explicación lógica a la emoción. Y si hablamos de la palabra emoción, fíjense que viene del latín que significa intenso, alejare, movere o mover. Y en toda emoción hay implícita una tendencia para actuar. Y van a ser nuestros impulsos para actuar como planes instantáneos para enfrentarnos a la vida. Y las emociones nos conducen a una acción y son universales. O sea que estas emociones que sentimos aquí en México, en China, en Italia, en España, en Brasil, las sienten todos. Todos sentimos el mismo tipo de emoción. Y nuestro rostro genera aproximadamente 20,000 expresiones. Ahora, hay dos áreas importantes de la emoción, por ejemplo, qué es la emoción y qué es el estado de ánimo. La emoción va a ser algo muy breve. Las emociones son necesarias para nuestra vida y tenemos el derecho a expresarlas en el momento sin dañar a terceros. Y el estado de ánimo va a ser continuo. El estado de ánimo puede ser una consecuencia no deseada de nuestra estructura emocional y nos distorsiona en el pensamiento y hace que nos sea más difícil controlar nuestras propias acciones. Entonces podemos sentir la emoción, que es breve, pero hay que evaluar si esa emoción ya se convirtió en un estado de ánimo y todos los días nos estamos sintiendo de esa forma. Ahora, existen 6 emociones, bueno, 6 categorías básicas de las emociones, que es el miedo,
la ira, la felicidad, la aversión, la sorpresa y la tristeza. ¿Ustedes qué emoción creen que estemos viviendo ahora con el coronavirus, no? ¿O qué rostro tendrá el coronavirus que nos está generando ya un estado de ánimo a todos? Pues realmente la emoción que estamos viviendo con este tema del coronavirus es el miedo. El miedo es un sentimiento por un peligro que está presente y que es inminente. La función del miedo es proteger y nos facilita la respuesta al escape o evitación de una situación peligrosa. Ahora, ¿qué procesos cognitivos implican? ¿Se acuerdan que les dije que hay una de la segunda área de la emoción, es la cognición? Bueno, pues precisamente centramos nuestra atención exclusiva al estímulo temido. Yo me imagino que muchos de nosotros casi todo el día estamos pensando en el tema del coronavirus, por mucho que estemos teniendo nuestras actividades, pues estamos centrando la atención en ese tema, porque nos está generando un miedo. Y también otro proceso cognitivo implicado es la ejecución de respuestas de manera mucho más intensas que en condiciones normales. Estamos atentos, vamos al súper y compramos exageradamente compras de pánico, como el famoso y ahora que todo el mundo conocemos papel higiénico, ¿no? Que está desapareciendo en muchos lugares, porque precisamente se vuelve esto muy intenso. Tenemos respuestas de sobrevivencia, respuestas de protegernos. Y hay otro autor que me gusta mucho que habla acerca del miedo, que se llama David Fishman, que menciona que es la emoción más difícil de manejar, porque el dolor lo puedes llorar, la rabia la puedes gritar, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Entonces tú puedes decir, no, yo no siento miedo, ¿no? Pero estamos viendo aspectos conductuales de las personas que empiezan a tener esta actitud, o más bien esta emoción de miedo. Aunque es breve, ya se está convirtiendo en un estado de ánimo. Recuerden, empiezan a hacer compras compulsivas, empiezan a pensar todo el día en el tema, sus temas de conversación son el tema de la situación de pandemia que estamos viviendo. Y bueno, relacionándolo un poco, que aquí te voy a pedir, Víctor, que si puedes subir la imagen que te envié. Ándale, perfecto. Miren, aquí les puse las imágenes de unos rasgos físicos del miedo. Los gestos faciales, quiero que vean ustedes la elevación y contracción de las cejas, cómo se elevan de forma curva o de forma ondulada, pero tienen un porcentaje muy alto de la separación con el ojo. El párpado superior e inferior se eleva. Chequen cómo se abre el ojo, o sea, se ve toda la esclerótica por arriba y por abajo, los labios se vuelven tensos y también la boca se vuelve semiabierta. Pero digamos que esta emoción es una como microexpresión, o sea, nosotros que podamos observar la emoción del miedo, primero, recuerden, tenemos que vivirla, que es la parte fisiológica. Después tenemos la parte cognitiva. ¿Qué nos dijeron del miedo? ¿Qué sabes tú acerca del miedo? Y la parte conductual. ¿Cómo te estás comportando con esta emoción del miedo? ¿Estás haciendo compras compulsivas? ¿Estás hablando todo el tiempo del tema? ¿Tu tema de conversación es ese? ¿Qué conducta estamos teniendo del miedo? Y también un rasgo importante son los rasgos físicos del miedo. Cuando tú estás platicando con las personas que ahorita tengas contacto, checa bien sus rasgos físicos. ¿Tiene elevación o cuando te habla del tema de la pandemia, qué rasgos físicos está expresando en su rostro? Y ahí podemos determinar, a esta persona la está absorbiendo el miedo. Y algo importante del miedo es que el miedo te detiene, el miedo te frena. El miedo es una emoción básica del ser humano y tiene un papel fundamental, como dijimos, que es la supervivencia. Ahora, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Solo existe una posibilidad, definitivamente moriríamos. Entonces, las emociones, las 6 emociones básicas que les mencioné, miedo, ira, felicidad, aversión, sorpresa y tristeza, son básicas. Pero si no tuviéramos el miedo, no estaríamos vivos. Eso nos ayuda a sobrevivir. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida a los días de no tener. El miedo tiene una utilidad muy importante en la vida. El miedo es que convivimos
con miedos disfuncionales, como les digo, las compras que se hacen excesivas, las compras que se hacen por pánico. De hecho, del miedo, el siguiente paso del miedo es el pánico, es la emoción más extrema del miedo. El miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo y nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. Ahorita con el tema de la pandemia, bueno, si nos da miedo, compramos lo necesario, una despensa básica y nos resguardamos en nuestra casa, pero nada más. Ya cuando se vuelve un problema o disfuncional, ya es cuando exageramos ese miedo. El problema con cualquier emoción es que cuando nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Si gestionamos de forma disfuncional nuestros miedos, nos frenará demasiado. Y hay que recordar que el miedo no es un problema, solo nos obedece. El problema es lo que hacemos con el miedo. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos cabe destacar el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático y fobias. Entonces, sí es importante que sintamos la emoción del miedo, que aprendamos a reconocerla, pero aprendamos a enfrentarla, a vivir con ella y no estar en un estado de ánimo, de alerta, de miedo y caer en cuestiones disfuncionales como todas estas cuestiones exageradas que se están haciendo. Sí considerarlo, aprender a vivirlo y aprender a controlarlo. Aquí es donde viene la parte conductual de la emoción y también que tú aprendas a interpretar el rostro de las personas cuando hay miedo. Puede ser desde los rasgos físicos que acabamos de ver o desde la parte conductual. ¿Qué tipo de conducta está teniendo en estos momentos tal vez mi familia con la que estoy conviviendo y que estoy ahorita haciendo office home o que estoy en un lugar pequeño y que tienen reacciones de enojo, de ira, de estrés o definitivamente ya se está volviendo un trastorno, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, una fobia. Entonces, yo te invitaría a que en estos momentos que estamos viviendo esa situación a nivel mundial, aprendamos a identificarlo y a controlarlo. Y bueno, recuerden que este video se queda grabado aquí en la página de Facebook, también en YouTube, y nos pueden contactar ya sea por Facebook, por la página de Networking Talento 2.0. Soy Alma Leticia Márquez de la empresa Escritura y Rostro. Y bueno, nos vemos como todos los jueves, más o menos, pues varían nuestros horarios, ¿verdad? Entre 4 y 5 de la tarde. Y vamos a estar por aquí por si nos quieren seguir viendo. Les mando muchos saludos, aprendamos a controlar nuestras emociones en esta época difícil y pues sabemos que es temporal, guarden la calma, sigan las instrucciones médicas, no nos expongamos y van a ver que vamos a salir muy bien librados de esta situación. Les deseo mucho éxito en sus trabajos en casa o los que están en oficina y que les vaya muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.